Mi novia me pidió un descanso de 3 meses como prueba de nuestro amor, pero volvió embarazada y jura que es mío. Llevaba 2 años con Lisette, habíamos pasado la etapa intensa del principio, donde todo es novedad, y habíamos llegado a ese punto donde uno conoce los defectos del otro y aún así decide quedarse. Para mí, eso era amor de verdad. Nos conocimos en una fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Ella llegó tarde, con una chaqueta negra enorme y cara de fastidio, como si no quisiera estar ahí. Recuerdo que me llamó la atención porque mientras todos intentaban verse interesantes, ella parecía completamente ajena al espectáculo. Terminamos hablando casi toda la noche. Lisette tenía esa clase de personalidad que te atrapaba sin esfuerzo. Era inteligente, segura, siempre tenía algo interesante que decir. A veces incluso intimidaba un poco. Pero eso me gustaba. Sentía que me obligaba a crecer, a no conformarme. Los primeros meses fueron intensos. Viajes improvisados, cenas absurdamente largas hablando de todo, mensajes a cualquier hora. Después vino la etapa tranquila, y lejos de aburrirme, me hizo quererla más. Yo tenía 28. Ella 26. Ambos trabajábamos y estábamos estables. Yo como diseñador remoto para una agencia de marketing. Ella en recursos humanos de una empresa bastante grande. Hace 4 meses empezamos a hablar seriamente de vivir juntos. Incluso ya habíamos visto departamentos. Nada definitivo, pero sí con esa emoción silenciosa de cuando sabes que algo importante está por pasar. Ella había dicho cosas como: quiero despertarme contigo aunque estés despeinado y con cara horrible. O: cuando vivamos juntos voy a obligarte a desayunar como persona normal. Ese tipo de detalles tontos que te hacen imaginar una vida. Yo también estaba ilusionado. Había empezado a ahorrar más. Revisaba opciones de muebles. Pensaba en qué cosas llevaría y cuáles compraríamos juntos. Me veía con ella. No como una fantasía adolescente, sino como un proyecto real. Por eso lo que pasó ese martes me dejó completamente descolocado. Ese día había salido temprano del trabajo. Compré comida para cenar y una botella de vino porque quería sorprenderla. Habíamos quedado en que vendría a casa para revisar unos departamentos que habíamos guardado en internet. Estaba de buen humor. Recuerdo que incluso puse música y ordené todo antes de que llegara. Cuando tocaron la puerta, fui sonriendo. Pero en cuanto la vi, algo se sintió raro. Lisette estaba seria. No enojada. No triste. Seria de una forma calculada, como alguien que ya practicó una conversación muchas veces. Entró sin besarme. Dejó su bolso en la mesa y me miró. Amor, tenemos que hablar. Es increíble cómo una frase tan simple puede helarte la sangre. Sentí un nudo instantáneo en el estómago. Intenté bromear. Eso nunca suena bien. Ella no sonrió. Se sentó frente a mí y cruzó las manos sobre las piernas. Respiró profundo. Quiero que escuches todo antes de reaccionar. Ahí fue cuando supe que algo estaba mal. Me senté frente a ella. Está bien. Y entonces empezó. Primero habló de la confianza. Dijo que las relaciones tradicionales estaban construidas sobre una idea equivocada de posesión. Que la gente confundía amor con control. Que exigir exclusividad emocional y física era una forma anticuada de dependencia. Yo pensé que estaba iniciando una discusión filosófica extraña. Pero luego siguió. Dijo que había estado reflexionando mucho sobre la naturaleza humana. Que nadie está diseñado para pertenecerle a una sola persona. Que la monogamia forzada generaba frustración, ansiedad y, eventualmente, engaños inevitables. Yo seguía escuchando sin entender a dónde iba. Hasta que soltó esto. La infidelidad muchas veces no es culpa del infiel. La miré sin parpadear. ¿Qué? Ella mantuvo la calma, como si estuviera explicando algo obvio. Piénsalo. Si una persona busca atención afuera, generalmente es porque no la recibe dentro de su relación. Si alguien cae en la monotonía y conecta con otra persona, el problema no siempre es moral. A veces la pareja descuidó algo esencial. Sentí un vacío raro en el pecho. ¿Estás hablando en serio? Completamente. ¿Me estás diciendo que si alguien engaña, la culpa es de quien fue engañado? No siempre. Pero muchas veces sí hay responsabilidad compartida. La miré intentando procesarlo. Lisette nunca había dicho algo así. O quizás sí había dado señales y yo no las vi. No entiendo por qué me dices esto, dije al fin. Ella suspiró. Y entonces vino el golpe real. Porque últimamente he sentido cosas que me hicieron cuestionarme muchas cosas. Sentí como el cuerpo se me tensó. ¿Qué cosas? Me sostuvo la mirada. Atracción por otras personas. No respondió rápido. Lo dijo sin culpa. Como si admitiera que tenía hambre. Yo me quedé inmóvil. ¿Qué? No te he sido infiel. Lo aclaró enseguida. Jamás. Pero.
Ese pero me perforó. He sentido cosas por compañeros del trabajo. El corazón empezó a latirme tan fuerte que me costaba escuchar. Ella siguió hablando con una tranquilidad casi clínica. Me contó que uno de sus compañeros del gimnasio la había estado haciendo reír. Que tenían buena química. Que un día, mientras entrenaban cerca, imaginó cómo sería si él la invitara a su casa. Se detuvo. Y luego me describió la fantasía. No con morbo. Peor. Con una frialdad analítica que me destruyó por dentro. Dijo que se imaginó entrando al departamento de ese tipo. Él cerrando la puerta. Ella acercándose. Él tomándola de la cintura y besándola con hambre. Que imaginó todo lo que pasaría después. Que la idea le había parecido emocionante. Mientras hablaba, yo sentía como si algo se estuviera rompiendo físicamente dentro de mí. No sé qué dolía más. Si la fantasía en sí o la serenidad con la que me la contaba. Como si creyera que estaba haciéndome un favor. Cuando terminó, me quedé mirándola en silencio. Sentía las manos heladas. ¿Por qué me estás diciendo esto? Ella inclinó la cabeza, casi con ternura. Porque te amo demasiado como para mentirte. Eso me hizo querer reír y vomitar al mismo tiempo. ¿Amarme? Sí. ¿Y por eso me cuentas cómo fantaseas con acostarte con otro hombre? Ella frunció el ceño como si yo no entendiera. Precisamente porque te amo quiero ser honesta. Negué con la cabeza. No podía creer lo que escuchaba. Entonces dijo lo peor. Necesito un descanso. La frase quedó flotando entre nosotros. ¿Qué? 3 meses. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué estás diciendo? Necesito espacio para entenderme. Para probar si lo nuestro es real o si estamos juntos por costumbre. La miré como si estuviera frente a una desconocida. ¿Probar? Sí. Hablaba completamente convencida. Si después de 3 meses seguimos eligiéndonos, significará que nuestro amor es auténtico. Más fuerte. Más libre. No supe qué responder. Era absurdo. Cruelmente absurdo. ¿Y durante esos 3 meses qué? Pregunté al fin. Ella sostuvo mi mirada. Seremos libres. No necesitó explicarlo. Lo entendí perfectamente. ¿Quieres estar con otros? Quiero descubrir qué siento. La rabia finalmente apareció. No. ¿Quieres acostarte con otro sin sentir culpa? Eso no es justo. Solté una risa seca. ¿No es justo? Se inclinó hacia mí. No te estoy dejando. Esto no es un adiós. La miré con incredulidad. Claro que sí. Negó. Es un hasta pronto. Quiero que me esperes. Esas palabras me golpearon más fuerte que todo lo anterior. Lo dijo con total naturalidad. Como si me estuviera pidiendo guardar una mesa en un restaurante. Como si yo fuera una especie de lugar seguro al que volver después de explorar. Algo dentro de mí terminó de romperse. La observé unos segundos. 2 años resumidos en una sensación helada y ajena. Luego hablé. Muy despacio. Si cruzas esa puerta, no vuelvas. Su expresión cambió apenas. No tristeza. Más bien decepción. Como si yo estuviera fallando una prueba. Estás reaccionando desde el miedo. No. Estoy reaccionando desde el respeto propio. Ella suspiró. Se puso de pie, tomó su bolso y se acomodó el cabello. Antes de caminar hacia la puerta, me miró una última vez. Espero que cuando pase el tiempo entiendas que esto era necesario para nosotros. No respondí. Abrió la puerta. Y se fue. El sonido al cerrarse resonó por todo el departamento. Yo me quedé sentado. Sin moverme. Mirando la botella de vino sobre la mesa. La cena enfriándose. Las pestañas abiertas del navegador mostrando departamentos para 2. Y por primera vez en 2 años, sentí que en realidad nunca había conocido a Lisette. No voy a mentir. Las primeras semanas después de que Lisette se fue fueron horribles. Durante los primeros días viví en una especie de niebla mental. Seguía trabajando, respondía mensajes, comía cuando recordaba hacerlo, dormía a ratos, pero todo se sentía automático. Como si mi cuerpo siguiera funcionando mientras mi cabeza se hubiera quedado atrapada en esa noche. La escena se repetía una y otra vez. Ella sentada frente a mí, hablándome de amor libre, de la infidelidad como consecuencia justificable, de su fantasía con otro hombre, de sus supuestos 3 meses para probar nuestro amor. Cada vez que lo recordaba sentía una mezcla extraña de tristeza, rabia y humillación. Porque no era solo que me hubiera dejado. Era la forma. La tranquilidad con la que esperaba que yo aceptara quedarme quieto, congelado, esperándola mientras ella decidía si el resto del mundo le gustaba más que yo. Durante una semana no se lo conté a nadie. Me avergonzaba.
No porque yo hubiera hecho algo malo, sino porque admitirlo en voz alta lo volvía real. Pero una noche simplemente no pude más. Fui a casa de mi madre. Ella vive sola desde que mi padre murió hace años, y siempre ha tenido esa clase de intuición que tienen algunas madres. Esa capacidad incómoda de saber que algo está mal incluso cuando uno intenta fingir que no. Apenas me abrió la puerta, me miró 2 segundos y dijo: ¿Qué pasó? No pude responder. Sentí ese nudo en la garganta, ese que uno intenta tragarse para no parecer débil. Y entonces me quebré. Lloré como no lloraba desde que tenía 20 años. No un llanto silencioso y digno. No. Lloré de verdad. Con rabia, con frustración, con esa sensación infantil de que algo duele demasiado y no sabes cómo acomodarlo dentro del pecho. Mi madre no preguntó nada al principio. Solo me abrazó. Cuando logré calmarme le conté todo. Cada detalle. La conversación absurda sobre la confianza, sus teorías ridículas, la fantasía con el tipo del gimnasio, los 3 meses, la petición de que la esperara. Cuando terminé, mi madre guardó silencio un momento. Luego dijo algo que se me quedó grabado. Dijo: cuando alguien te ama, no te pone a competir contra su curiosidad. Esa frase me hizo más bien que cualquier consejo elaborado. Porque tenía razón. Lo que Lisette quería no era amor. Era comodidad. Quería la emoción de explorar y la seguridad de tenerme guardado por si afuera no encontraba algo mejor. Y yo no estaba dispuesto a ser el premio de consolación de nadie. Después de esa noche algo cambió. No fue inmediato. No desperté al día siguiente renovado ni convertido en una versión mejor de mí mismo. Pero empecé. Poco a poco. Me enfoqué más en el trabajo. Acepté proyectos extra. Organicé mejor mis horarios. Volví a cosas que había descuidado por la relación. Una de ellas era el senderismo. La otra, el ciclismo. Siempre me había gustado salir a rodar largas distancias. Había algo terapéutico en eso. El ruido del viento, el esfuerzo físico, la mente vaciándose mientras avanzas kilómetro tras kilómetro. Durante la relación había dejado de hacerlo tanto porque Lisette nunca compartió ese gusto. Decía que era aburrido, que era cansarse gratis. Así que empecé a salir otra vez. Al principio rutas cortas. Después recorridos más largos. Comencé a publicar fotos en mis redes. Nada especial. Una carretera al amanecer. Una vista desde la montaña. Mi bicicleta apoyada contra una baranda mientras descansaba. Con el tiempo empecé a sentirme mejor. Dormía mejor. Pensaba menos en ella. Incluso empecé a disfrutar de mi propia compañía de nuevo. Y eso fue lo que más me sorprendió. Porque durante meses había creído que perder a Lisette significaba perder el futuro que imaginaba. Pero al reconstruirme entendí algo importante. Lo que extrañaba no era a ella. Era la idea que yo tenía de ella. La mujer real había desaparecido mucho antes de cruzar aquella puerta. Pasaron casi 3 meses. No supe nada de ella. Ni un mensaje. Ni una llamada. Ni una reacción a mis publicaciones. Nada. Y la verdad, me alegraba. Hasta aquel sábado. Había salido temprano a una ruta larga. Un recorrido de casi 80 kilómetros por carretera y algunos tramos rurales. El clima estaba perfecto. Fresco, cielo despejado, ese tipo de mañana en la que uno siente que todo está en orden. A mitad del camino hice una parada en un pequeño mirador que usan muchos ciclistas para descansar. Había unas bancas de madera y una máquina expendedora de bebidas. Me senté, tomé agua y revisé el teléfono. Fue entonces cuando escuché una voz detrás de mí. Sigues tomando descansos demasiado cortos. Sentí un escalofrío inmediato. Reconocí esa voz antes de girarme. Lisette. Ahí estaba. De pie frente a mí. Llevaba unos jeans claros, una blusa blanca y el cabello recogido. Se veía casi igual que siempre. Casi. Había algo diferente en su rostro. Cansancio, tal vez. O tensión. Por un segundo no supe qué decir. Ella sonrió, esa sonrisa ensayada que usaba cuando quería parecer cercana. Hola. La miré sin moverme. ¿Qué haces aquí? Se encogió de hombros. Vi tus publicaciones. Imaginé que seguirías haciendo estas rutas. Eso me incomodó. Había algo invasivo en saber que me observaba desde lejos. ¿Qué quieres? Su sonrisa vaciló. Se sentó a mi lado, dejando cierta distancia. Hablar. Suspiré. Miré mi bicicleta. Mi primer impulso fue irme. Pero una parte de mí quería escuchar qué absurdo tenía preparado ahora. Así que esperé. Lisette bajó la mirada unos segundos y luego habló. He pensado mucho estos meses. No respondí. Y me equivoqué. La observé en silencio. Ella respiró profundo.
Pensé que necesitaba distancia para aclarar mis sentimientos. Creí que explorar otras posibilidades me haría entender qué quería. Una pequeña risa amarga escapó de mí. ¡Qué filosófico! Ignoró el comentario. Pero todo me hizo darme cuenta de algo. Alzó la vista y me miró directamente. Quiero volver contigo. La frase no me provocó nada. Ni emoción, ni nostalgia, ni esperanza. Solo una especie de incredulidad cansada. La miré unos segundos y respondí con calma. No. Su expresión cambió, como si no hubiera considerado esa posibilidad. ¿Qué? No quiero volver contigo. Parpadeó. ¿Es que no entiendes? No, Lisette. Entiendo perfectamente. Se inclinó hacia mí. Lo nuestro vale la pena. Era necesario pasar por esto. Negué. No para mí. Su rostro se tensó. Y entonces hizo algo extraño. Metió la mano en su bolso. Sacó una pequeña caja blanca. La puso sobre mis piernas. Reconocí lo que era al instante. Una prueba de embarazo. Positiva. Durante un segundo no entendí lo que estaba viendo. Luego levanté la vista hacia ella. Lisette tenía los ojos vidriosos. Estoy embarazada. El tiempo pareció detenerse. Sentí el pulso golpeándome en las sienes. No dije nada. Y entonces ella soltó la frase que hizo que todo encajara de la peor manera posible. Es tuyo. La miré fijamente. Su respiración era irregular. Esperaba una reacción. Pero yo solo sentí una claridad helada extendiéndose dentro de mí. Porque hice un cálculo simple. Habían pasado casi 3 meses exactos desde que se fue. Y por la forma en que sostenía esa prueba, por la urgencia con la que había aparecido, por la desesperación en sus ojos. Supe, incluso antes de hablar, que algo no cuadraba. 3 meses. Y ahora estaba ahí, diciéndome que ese embarazo era mío. La incredulidad me golpeó con tanta fuerza que terminé soltando una risa seca. Negué con la cabeza y levanté la vista hacia ella. ¿En serio crees que voy a creer que ese hijo es mío? Su expresión se quebró al instante. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Negó varias veces, temblando. Si lo es, te juro que sí. La observé sin decir nada. Ella empezó a llorar con más fuerza. Me di cuenta 2 semanas después de irme, pero tenía miedo, no sabía cómo decírtelo, por eso tardé. La excusa era tan absurda que ni siquiera me enojó. Sentí algo peor. Lástima. ¿2 semanas después? Pregunté con calma. Ella asintió frenéticamente. Sí, fue cuando empecé a sospechar. La miré de arriba abajo. No se le notaba absolutamente nada. Ni el menor cambio físico. Fruncí el ceño. Entonces explícame algo. Si tienes casi 3 meses, ¿por qué no se te nota nada? Por un segundo vaciló. Solo un segundo. Luego respondió rápido. Eso depende de cada mujer. Hay mujeres que no muestran nada hasta mucho después. Asentí despacio. La mentira se estaba armando sobre la marcha y se notaba. Ella debió notarlo en mi expresión, porque cambió inmediatamente de estrategia. Se acercó un poco más. Sus ojos estaban rojos. Su voz temblaba. Por favor, necesito tu ayuda. La miré en silencio. Hazte cargo. Por favor. Esas palabras me hicieron sentir algo frío por dentro. No tristeza. No rabia. Una especie de decepción absoluta. Ahí estaba la verdadera razón de su regreso. No era amor. No era arrepentimiento. Era necesidad. Se dio cuenta de que la aventura se había convertido en un problema y corrió a buscar al hombre estable que dejó esperando. Negué con la cabeza. No. Su rostro se endureció. ¿Qué? Te dije que no. Entonces ocurrió. Lisette soltó un pequeño jadeo dramático, se llevó una mano a la frente y cayó hacia un lado. Fue tan exagerado que por un segundo pensé que estaba bromeando. Pero apenas tocó el suelo comenzó el caos. Un par de personas que estaban cerca corrieron hacia ella. Una señora gritó. Se desmayó. Otro hombre se volvió hacia mí y me lanzó una mirada de desprecio. ¿Qué le hiciste? Nada, respondí. Pero ya era tarde. La narrativa estaba armada. Ella, embarazada y desmayada. Yo, el tipo parado frente a ella. En segundos tenía media docena de desconocidos mirándome como si fuera un criminal. Una mujer empezó a gritar que llamaran una ambulancia. Otro se me acercó amenazante. Más te vale quedarte aquí. Respiré hondo. Sabía perfectamente que Lisette estaba fingiendo. Lo veía incluso en cómo mantenía la mandíbula tensa, como quien fuerza la inmovilidad. Pero discutir ahí sería inútil. La ambulancia llegó rápido.
Y para evitar más problemas terminé acompañándolos al hospital. Todo el trayecto fue absurdo. Ella inconsciente. La gente lanzándome miradas acusadoras. Y yo sentado en silencio, observando el teatro más ridículo de mi vida. En urgencias la atendieron de inmediato. Le tomaron signos vitales, muestras de sangre y le hicieron estudios básicos. No pasó mucho antes de que el médico saliera. Está embarazada, efectivamente. No sentí nada. Ya lo sabía. Pero entonces añadió. Y por los valores hormonales estimamos entre 3 y 4 semanas de gestación. Sentí algo parecido a una carcajada subiéndome por la garganta. 3 o 4 semanas. No 3 meses. 3 o 4 semanas. El médico siguió hablando, explicando que harían más estudios para confirmarlo con precisión. Yo apenas escuchaba. Porque en mi cabeza todo encajó. No era una mentira improvisada cualquiera. Era desesperación pura. Entré a la habitación cuando me dejaron pasar. Lisette estaba incorporada en la camilla, pálida, con expresión tensa. En cuanto me vio habló de inmediato. Eso no puede estar bien. La miré. Claro que sí. Negó frenéticamente. Los estudios están mal. Tú eres el padre. Y fue ahí cuando algo dentro de mí terminó de romper cualquier resto de compasión. La observé unos segundos. Luego me acerqué. No levanté la voz. No grité. No hacía falta. La miré directo a los ojos y hablé con una calma que incluso me sorprendió. Eres la persona más falsa que he conocido en mi vida. Su rostro palideció. Intentó hablar, pero seguí. Me hablaste de libertad, de confianza, de amor evolucionado. Me diste un discurso entero sobre cómo la infidelidad no era culpa del infiel. Me dijiste que necesitabas 3 meses para probar nuestro amor. Sentí como su expresión empezaba a desmoronarse. Te fuiste convencida de que yo iba a quedarme esperando como un idiota mientras hacías lo que quisieras. Y ahora apareces embarazada, intentas encajármelo y hasta finges un desmayo para presionarme. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No. No me interrumpas. Guardó silencio. Respiraba agitada. Y entonces le di la lección que llevaba meses mereciendo escuchar. Ojalá hayas disfrutado muchísimo esos 3 meses, Lisette. De verdad. Ojalá toda esa libertad, toda esa exploración y toda esa filosofía barata hayan valido la pena. Ojalá te hayas divertido bastante con ese supuesto experimento emocional. Bajó la mirada. Temblaba. Seguí hablando. Porque esto es exactamente lo que elegiste. Esto es el resultado real de tu descanso. No crecimiento personal. No amor elevado. No una verdad profunda sobre la naturaleza humana. La miré con absoluta frialdad. Solo decisiones estúpidas y consecuencias reales. Entonces se quebró. Comenzó a llorar de verdad. No el llanto teatral del mirador. Un llanto áspero, derrotado. Y entre sollozos terminó confesándolo todo. Había ido a una fiesta semanas atrás. Una de esas reuniones privadas organizadas por compañeros de trabajo. Alcohol. Música. Gente que apenas conocía. Y esa noche se acostó con varios hombres. Al menos 4. Lo dijo así. Sin rodeos. No conocía realmente a ninguno. Ni siquiera recordaba bien sus nombres. Algunos eran amigos de amigos. Otros ni eso. El silencio que siguió fue brutal. La observé. Y entonces me reí. No por crueldad. Por incredulidad absoluta. Ella levantó la vista, humillada. No te rías. Negué con la cabeza. Esto ya no es asunto mío. Se incorporó desesperada. Por favor, ayúdame. Su voz se quebró. No sé qué voy a hacer. La miré unos segundos. Y sentí una paz extraña. Como si finalmente entendiera que aquella mujer que amé ya no existía. O quizá nunca existió. Tomé mi casco de ciclismo de la silla. Me giré hacia la puerta. Detrás de mí escuché su voz temblorosa. ¿Así nada más te vas? Me detuve un segundo. Sin girarme respondí. Tú me enseñaste algo importante, Lisette. Guardó silencio. Entonces terminé. Cada quien debe hacerse responsable de las decisiones que toma. Abrí la puerta. Y me fui. Salí del hospital, subí a mi bicicleta y pedaleé de regreso a casa. El aire golpeándome el rostro se sintió distinto esa tarde. Más limpio. Más ligero. Como si por fin, después de meses, hubiera dejado atrás el peso muerto que llevaba encima. Y mientras avanzaba por la carretera entendí algo simple. Algunas personas confunden libertad con ausencia de consecuencias. Hasta que la vida se encarga de recordarles la diferencia.